Y él está exiliado, está en Patmos, y el testimonio de Jesucristo es el que él le está compartiendo a las iglesias. ¿Cuáles iglesias? 7 iglesias. Entonces, Apocalipsis fue escrito de tal manera que la idea era que toda esa carta, porque es una combinación entre literatura apocalíptica, pero también epístola, cartas, por eso gran parte de Apocalipsis está escrito como una carta, y hay 7 cartas a las 7 iglesias en el principio. La idea es que Apocalipsis fuera a recorrer las diferentes iglesias y se leyera en cada una de las iglesias. Y todo el mundo pudiera leer el testimonio de Jesucristo dado a Juan para las iglesias que estaban en tribulación. ¿Me entienden hasta ahí? Así que ahí Juan está escribiendo, pero antes de Juan compartir la visión que Dios le ha dado del testimonio de Jesucristo, Dios le dice, para ahí un momentito y le vas a escribir algo muy específico a cada una de las 7 iglesias. Y le escribe a cada una de las 7 iglesias, y de esas 7 iglesias, 5 estaban haciendo las cosas mal. Solamente 2 iglesias estaban haciendo las cosas, lo que pudiéramos decir, bien. Una de las iglesias es Esmirna, porque la iglesia estaba en pobreza, y la primera, ese capítulo 3, prácticamente capítulo 2, verso 8, le está hablando a la iglesia de Esmirna. Así que lo que es capítulo 3, capítulo 4, 2 y 3, sí, todos son de cartas. Y en el versículo 4, ahí, el capítulo 4, ahí comienza la visión del trono de Juan. Pero capítulo 2 son a la iglesia. Y la otra iglesia que lo está haciendo bien es Filadelfia, que está en ese versículo 7, capítulo 3 que nosotros acabamos de leer. Pero ¿qué sucede? Este documento tenía que recorrer todas las iglesias. El asunto es que nosotros tenemos que ser bien cuidadosos cuando nos acercamos a entender y a tratar de entender qué significa para nosotros hoy. Porque lo más similar es cuando nosotros, si alguno ha tenido la oportunidad de estar recluido en el hospital, a usted lo ponen en un cuarto, si no es semi-privado o privado, si es simplemente, todos los cuartos son públicos en el hospital, porque eso lo interrumpen usted a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, si está en el baño, no está en el baño, eso de privado no hay mucho, pero usualmente usted lo ubican con una persona que tiene una condición similar a la de usted. Eso es lo que sucede en los hospitales, que según el caso, pues lo más cercano lo ubican al lado de usted. Pero la realidad es que el que está al lado de usted, a usted no le gustaría que le pongan el mismo tratamiento que le están poniendo al de al lado, sin evaluar primero qué tiene usted, el contexto de su caso y su enfermedad. Usted necesita que esa administración de los medicamentos sea conforme a su condición. Lo mismo sucede aquí. Hay que ir caso a caso porque tenemos que tener cuidado porque la misma medicina para Esmirna no es la misma medicina de Filadelfia. Y la medicina que tú y yo necesitamos entenderla a la luz de la palabra. Así que cuando nosotros vamos a Filadelfia, una de las 2 iglesias que ha sido fiel, nosotros tenemos que entender varias cositas. ¿Cómo es la iglesia de Filadelfia? En esos 7 versos, o 6 versos, del 7 al 13, lo que se nos describe de la iglesia de Filadelfia es lo siguiente. 1, ha sido fiel. Ha permanecido fiel. 2, dice que tiene poca fuerza. Cuando dice porque tienes un poco de poder, lo que le dice es que está sin fuerzas casi. Eso es lo que significa en su original. 3, Jesús está consciente de su condición. Jesús está muy consciente. Dice, yo conozco tus obras. El verso 8. Y lo último, en el verso 10, le está diciendo que tiene que perseverar un poco más. Así que parece que la iglesia de Filadelfia, aunque está siendo fiel, le falta un poco de fuerza. No tiene mucha fuerza. Y aquí está Jesús diciendo, yo conozco, yo estoy consciente, pero aguanta un poco más. Así que ese es el contexto de la iglesia de Filadelfia. Pero cuando abre esta carta a la iglesia de Filadelfia, lo interesante, mira cómo empieza el versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Y hay como algunas Biblias modernas o ediciones modernas de las que usted puede tener, tiene como entre paréntesis
es esa cita que dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y nadie abre, dice esto. Y eso es una cita, una referencia a Isaías 22, 22. Y en el contexto de lo que está sucediendo en Isaías 22, 22, que dentro de todo el desastre que está experimentando el pueblo en ese momento dado, Él ha prometido que le va a dar un rey que se llama Eliaquim, y a Eliaquim se le ha dado la autoridad de tal manera que va a tener la llave de David, como descendencia de David, y va a tener ese poder para cerrar lo que nadie va a poder cerrar y abrir lo que nadie puede abrir. Así que aquí Juan, inspirado por Dios, está dando la imagen, enviando a Jesús de la imagen como el autoritario o el que tiene toda la autoridad y quien no puede cerrar, nadie puede ir contra lo que Él cierre y lo que Él abra. Así que está presentando la imagen de Jesús como Rey y Todopoderoso en las circunstancias de Filadelfia. Eso es bien importante que lo entendamos porque lo va a entender un poco más al final. Así que ese es el contexto. Abre la carta con la imagen exaltada del Rey Jesús en la condición de Filadelfia y hace uso de Isaías, pero lo aplica ahora a Apocalipsis para decir esto es lo que significa aquí. Y esa imagen abre con Jesús exaltado, poderoso, con toda autoridad para decirle a Filadelfia: yo sé que no tienen fuerza, yo sé que tienen poco poder, yo conozco la situación, pero perseveren. Así que en cierta manera el llamado a Filadelfia es a perseverar. Perseverar. Pero la pregunta es, ¿cómo puede Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, perseverar si no tienen fuerza? ¿Cómo la iglesia de Filadelfia puede perseverar? En ocasiones cuando con mi papá hacíamos trabajo en el patio, o ya fuera que él tuviera un marrón o una picota, y dale, usted sabe que se exhausta uno. Y yo le decía, dale, sigue, no te jajes. Y dice, dale, porque no eres tú. Cógela tú, a ver. Pues ese es el punto aquí. Pareciera que Dios le está diciendo, dale, no te detenga. Pero la pregunta es, si no hay fuerza. Pues mira lo interesante de lo que está sucediendo aquí. Y vamos a explorar un poco más con detalle la realidad de Filadelfia. Del verso 7 al verso 8 nos da esa realidad. Mira lo que sucede. Han sido fieles porque han guardado la palabra. Y algo que está resaltando Dios por medio de Juan, que escribiendo a la iglesia de Filadelfia, es que han guardado la palabra y se dice que no han negado su nombre. Míralo en el verso 8. Han guardado su palabra y no han negado su nombre. Lo segundo es que han resistido. Han aguantado. ¿Por qué? Porque en cierta manera, el verso 8, han experimentado una resistencia desde adentro. Mira, nos presenta la imagen de que dice, he aquí yo entregaré a aquellos de la sinagoga de Satanás que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Así que de adentro, de aquellos que se suponen que sean de esa comunidad, de esa iglesia, en cierta manera han tenido una resistencia, porque dicen ser judíos, ser parte de la iglesia, pero no lo son. Al contrario, están mintiendo, que en su lenguaje original en el griego aquí lo que significa es que están calumniando. Así que hay resistencia. La iglesia ha perseverado, hay fidelidad, pero hay resistencia desde adentro. Pero también hay otra realidad que Dios le está presentando. Más adelante en el verso 9 hay una reivindicación. Dice, vengan y te postren a tus pies, que yo te he amado. Así que en cierta manera hay una reivindicación hacia la iglesia. Esta es la realidad de Filadelfia. Pero también no solamente en esta realidad, hay unas promesas que Dios les está dando. Mira cómo se ven estas promesas del verso prácticamente 10, 9 al 11. Primero, se nos dice que va a haber un periodo de prueba, particularmente en el verso 10. Y ese periodo de prueba va en dos direcciones.
Uno, dame leerlo para que nosotros tengamos el contexto. Dice, porque has guardado la palabra de mi perseverancia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba, a esa hora que está por venir sobre todo el mundo, para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Así que habrá alguna prueba. Esto es, y el término prueba es como si fuera disciplina o santificación. A veces nosotros lo que es los términos de esperanza y prueba, en el contexto de Apocalipsis nosotros los tendemos a mezclar un poco, pero en este contexto original, prueba va en dirección a disciplinar. Pero la disciplina en esta dirección para los que son suyos es santidad y para los que no son suyos viene a ser juicio. Así que en cierta manera Dios les está garantizando que va a traer arrepentimiento y un llamado a ese arrepentimiento a los incrédulos, pero en cierta manera a la iglesia sería de santificación. Y por último, dentro de esta promesa, el verso 11 y el verso 12 y esa última parte del verso 10 es que Él ha prometido que los va a guardar. Pero ¿sabe cómo los va a guardar? Mire, lea bien cómo le está diciendo Él que Él los va a guardar. Verso 11 y verso 12 dice, vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Pero mira lo interesante del verso 12. Al vencedor lo haré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, en la nueva Jerusalén que desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Hay una presencia de Dios manifiesta con ellos. Así que la manera que Dios ha prometido que los va a guardar como promesa es que a pesar de la prueba que están pasando, Él va a estar con ellos. Así que habrá un periodo de prueba, Él santificará, Él limpiará, pero también Él estará con ellos. Así que la promesa interesante para la iglesia de Filadelfia, la promesa interesante no es que van a escapar de la prueba. La promesa es que Él va a estar con ellos en medio de la prueba. Y por último, verso 12 y verso 13 nos recuerda que hay una recompensa. Jesús viene pronto, su presencia va a ser manifiesta y Él va a recompensar a pesar de la tribulación. Esos son los últimos versos. Hay una recompensa con su presencia. Recuerden algo, en el versículo 7 nos dice que Él tiene las llaves. Lo que significa constantemente en Apocalipsis que tiene la autoridad. Así que Él tiene la autoridad para que esta tribulación no solamente se limite a un tiempo difícil, sino para Él estar en medio de ellos y traer recompensa a ellos. Así que esto es lo que está sucediendo, le está comunicando Juan a la iglesia de Filadelfia. Pero para nosotros, ¿qué significa? ¿Qué representa? Representa muchas cosas importantes, pero voy a limitarme a quizás 2 o 3 de ellas. Porque nosotros acercarnos y ver el mensaje que Dios le está dando a Filadelfia, en cierta manera sí trae ánimo para nosotros también. Lo primero es que la imagen que se nos presenta de Jesús es una imagen que tiene control de todas las cosas. Y a veces puede ser muy peyorativo esto y muy repetitivo. Sí, el Señor tiene control de las cosas, pero realmente si a usted le sucede como a mí, que soy inmortal o un mortal. La gente piensa que somos inmortales los pastores, somos mortales. A veces lo repetimos y como que no lo experimentamos. Él tiene control, pero sigue igual. Jesús tiene control de todo. Y tiene control sobre la salvación. O sea, significa que tiene la llave de la eternidad. Y hay 2 cosas bien importantes para esto, para nosotros como iglesia. Y para una iglesia que está celebrando su primer año de relanzamiento y replantación, esto importa. Porque si Dios tiene las llaves de la salvación y tiene control de todas las cosas, para nosotros es una garantía de que podemos vivir en seguridad y en libertad en esta salvación, sabiendo que nunca va a cerrar las llaves para con nosotros.
en seguridad de lo que Él abre para con nosotros, nunca lo va a cerrar. Y si Dios ha abierto en nosotros las puertas del cielo para ver su gloriosa gracia y su gran evangelio en nosotros, lo más hermoso de esto es que no lo va a cerrar. Lo segundo para una iglesia, con la iglesia bíblica de la comunión en su primer año, la implicación que tiene saber que Jesús tiene la llave de la eternidad, es que entonces mueve la iglesia a evangelizar esta fe que hemos vivido y experimentado con un denuedo y con una valentía, sabiendo que hay poder en este evangelio. Sabiendo que cada uno de ustedes en la etapa que se encuentra en la iglesia pueden seguir saliendo y compartiendo el evangelio en familias, en vecinos, en hijos, esposos, esposas, padres, sabiendo que no hay nada más poderoso que Dios sostenga que no sea la salvación. Entonces, si Dios es el que tiene control y llave de la salvación y la eternidad en todo, ¿quién se puede resistir a ese poder? Y quizás alguno de ustedes tiene familiares que llevan 30 años orando por ellos, 40 años orando por ellos. Décadas, años, meses, días. Y usted piensa que no es posible. Su palabra nos recuerda que Él es el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Él tiene la llave. Él tiene el control de todo. ¿Se acuerda cuando en Juan 10 Jesús decía que Él tenía las ovejas en la mano y nadie se las podría arrebatar? Ese es lo que le está escribiendo a la iglesia de Filadelfia, y es la misma imagen que a nosotros también hoy, es de reflexión porque es el mismo Dios y mismo Salvador. No solamente es la imagen de que Jesús tiene control sobre todas las cosas, nos recuerda que la salvación Él tiene la llave de la eternidad, pero también tiene control de las circunstancias. Y se resume en lo siguiente: la vida es dura, pero Jesús tiene la llave. La vida es dura, pero Jesús tiene la llave. Así que no solamente una imagen de que Jesús controla todas las cosas. Mira lo interesante que va ligado a esto. La segunda cosa para nosotros importante de esto es que en las dificultades y las tribulaciones, Él ha prometido estar con nosotros. Y yo sé que nuestro acercamiento en situaciones difíciles es más un acercamiento escapista. Señor, termina esto. Quita esto. Que pase esto ya. Y a veces medio en serio: Señor, abre la tierra y trágame. Pero el llamado que Dios está haciendo a una iglesia fiel no es a escapar. Y sigue siendo el mismo llamado a nosotros. La iglesia no escapa, la iglesia confía en quien nos guarda. Entonces, no importa las circunstancias que podamos estar viviendo en el seno de nuestro hogar, o en las familias extendidas, o con alguna relación, o alguna circunstancia financiera, de salud, relacional, Dios no nos llama a escapar. Dios nos llama a confiar que Él nos guarda. Y tercero, es que también existe una recompensa mayor, que es su propia presencia en nosotros. Así Jesús tiene el control. En las tribulaciones y dificultades ha prometido estar con nosotros, y hay una recompensa mayor, que es su eterna presencia con nosotros. Bien interesante, porque en el mundo que tú y yo vivimos nos seduce constantemente y nos quiere engañar constantemente, y nuestros corazones parecen que pueden estar desfalleciendo en ocasiones, y nuestras fuerzas igual pueden estar muy pocas, como la iglesia de Filadelfia. Pero el futuro, no importa la circunstancia, el futuro que Dios nos dice que va a estar,
es que Él va a estar con nosotros siempre. Así que ante la dificultad que hoy vemos delante de nosotros, mañana la promesa es, Él está con nosotros. Pasado mañana, Él está con nosotros. En el próximo mes, Él estará con nosotros. En el próximo año va a estar con nosotros. Los próximos 5 años va a estar con nosotros. No solamente en este año ha estado con nosotros, los próximos 10, 15, 20. Lo más hermoso, toda la eternidad estará con nosotros. Entonces, si hay alguno no creyente aquí entre nosotros hoy, todo esto es posible. Todo esto puede ser parte de tu vida si tú pones tu fe en Él. Fuera de Él jamás podemos experimentar la seguridad de que Jesús controla todas las cosas, que en las tribulaciones Él está con nosotros y que la mayor recompensa que podemos nosotros experimentar y recibir es la eternidad con Él y su presencia con nosotros. Así que, iglesia, Apocalipsis viene a ser prácticamente, este es el tema. Desde el capítulo 3 en adelante hasta el capítulo 22. Viene a ser una representación de Isaías 60. Y en Isaías 60, ¿sabe usted de lo que se habla? Y debe ser un nombre que ustedes lo conocen muy bien. De la Nueva Jerusalén. Y lo que habla en Isaías 60 constantemente es que va a haber una Nueva Jerusalén. Y Dios va a estar hablando ahí, pero lo interesante de la Nueva Jerusalén es que su presencia estará con ellos. Así que si usted quiere ver cómo termina todo esto en Apocalipsis 3, vaya a Apocalipsis 22 hoy en la tarde, léalo. Y va a ver que Él ha prometido ser nuestra luz. No habrá más llanto, más lágrimas, más dolor. Y su nombre estará escrito en tu frente y en mi frente por toda la eternidad. Entonces, Jesús salva, Jesús prueba, Jesús guarda. Y por esas razones, hoy la Iglesia Bíblica La Comunión puede retener y perseverar en el Señor. Así que, iglesia, de vista a un nuevo año de celebración, todavía nos falta. El Señor hoy nos recuerda que continuemos firmes. Mira cómo dice el verso 11. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes para que nadie tome tu corona. Él ha prometido estar con la iglesia de Filadelfia, lo prometió. Igual estará con nosotros como Iglesia Bíblica La Comunión. Inclina tu rostro ahí donde está y permítame orar. Señor, en este tiempo vengo delante de ti y te doy gracias por la Iglesia Bíblica La Comunión y te doy gracias por tu palabra que en esta hora nos recuerda que si perseveramos no es por nuestras propias fuerzas. Si caminamos no es por nuestras propias fuerzas. Señor, porque tú has prometido que estás en medio de nosotros. Yo te ruego por las dificultades que esta iglesia pueda continuar en el futuro. Por los 1001 obstáculos que se puedan enfrentar. Ellos, Señor, han decidido caminar en fe y en fidelidad a ti. Ayúdalos a continuar perseverando en ti, Señor. Que el día de la tribulación, el día de la dificultad, no solamente para la iglesia, sino para el pastor Carlos y su familia, también pueda ser un recordatorio de que tú estás en medio de ellos. Señor, ayúdalos a retener lo que tú les has dado. Y que como iglesia puedan seguir escuchando lo que el Espíritu dice a la iglesia. En tu nombre oramos. Amén. Iglesia, se les ama. Dios les bendiga mucho. Me alegro verles.